El presidente Trump dice que va a publicar los términos del acuerdo, el memorando de entendimiento con Irán, aunque tenga que ponerse delante de un atril y leerlo él mismo. Y créeme, hay mucha gente que quiere saber qué contiene realmente, porque lo que se ha filtrado hoy ha molestado a muchísimas personas, sobre todo a los estadounidenses en Israel y a quienes en Estados Unidos son grandes partidarios de Israel. Hoy vamos a profundizar en todo eso e intentar entender qué está pasando de verdad y si el viernes se firmará o no un acuerdo. Vamos a hablar de todo ello con nuestro buen amigo, el coronel Douglas Macgregor, analista de defensa y política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y veterano de combate condecorado. Doug, como siempre, bienvenido al programa. Me alegra que hayas podido apartarte un rato de las chicas de la playa ahí en Puerto Rico para acompañarnos. Bueno, algo así tiene fuerza suficiente para lograrlo, porque madre mía, ahí están pasando muchísimas cosas, aunque fue difícil. Esperaba que vinieras con tu ropa de fiesta, como Larry Johnson. Lo pensé, sí. De hecho, tengo una camisa casi idéntica a una de las de Larry, y puede que me la ponga antes de que termine todo esto. ¿Quién sabe? Pero es curioso que lo menciones, porque más tarde me voy a cambiar y me la pondré. Ahora, antes de volver a lo bueno, veamos primero todo ese tema del pesimismo y las malas noticias. Quiero mostrar esto. El presidente Trump está hoy en la cumbre del G7, y sé que tú y yo vamos a hablar de eso antes de que terminemos el programa. Pero esto fue lo que dijo, para responder a muchas de las preguntas que la gente se ha estado haciendo sobre este memorando de entendimiento, porque lo único que se ha publicado hasta ahora es lo que ha difundido la parte iraní sobre lo que, según ellos, se ha acordado mutuamente. Esto fue lo que dijo Trump. No solo lo voy a publicar, probablemente haré una rueda de prensa y os lo leeré palabra por palabra para que la prensa lo cubra con precisión, porque es un documento muy importante. Y a diferencia de Obama, que pudo haber destruido Oriente Medio con un acuerdo horrible, el JCPOA fue el peor acuerdo. Aquello era un camino hacia un arma nuclear. El mío es un muro contra un arma nuclear. Quiero decir, veo a gente que dice, pero si ya teníamos uno. En otras palabras, él es una fortuna por eso. Nosotros no pagamos nada. A ver, Doug, ¿de verdad hay alguien que se crea a Trump cuando repite una y otra vez esa historia de que el plan de Obama era un camino hacia un arma nuclear, pero que el suyo es un muro que la detiene? ¿Quién sabe qué será lo próximo? Pero entre esas dos cosas, hay alguien que se lo esté creyendo. Bueno, probablemente tenga alrededor de un 30% del electorado al que le gusta oír críticas a Obama. Así que si critica a Obama, recibirá algunos aplausos de ese grupo. Pero al final, ¿qué es esto? Creo que alguien me dijo que era el anuncio número 39 de un acuerdo para poner fin a la guerra. En realidad es el número 40. Lo hemos estado siguiendo. En fin, hay que ver qué contiene. Y bueno, no sé si has visto los detalles. Yo no. He intentado escuchar a las distintas partes. Y una de las cosas que he descubierto es que lo que dicen los iraníes y lo que decimos nosotros no son exactamente lo mismo. Bueno, sí. De hecho, han pasado algunas cosas y voy a entrar directamente en ello. Esta mañana salió una noticia que ha indignado a Mark Thiessen y a varios más, porque decían, no puedo creer que esto sea realmente lo que estamos viendo. Pero aquí están algunos de los puntos, solo un par de ellos de los que quiero hablar, sobre todo el primero, el punto principal. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, al firmar este memorando, el fin inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano. Y eso está generando mucha preocupación en muchos sectores aquí, entre ellos, por supuesto, Benjamin Netanyahu, porque esto es fundamental para lo que él está diciendo a toda su gente que es necesario para su seguridad nacional. Esto fue lo que dijo cuando le preguntaron hoy sobre ese tema.
what he said when he was asked on that issue today. Dijo que no está obligado a votar a favor del Líbano en este acuerdo. ¿Está entonces obligado a apoyar un acuerdo con Irán dentro de este mismo acuerdo? De nuevo, este acuerdo lo hizo Estados Unidos, el propio presidente de Estados Unidos. Y él cree que puede realmente integrar tanto la aplicación de las sanciones como la cancelación del programa nuclear. Y yo dije, esta es su decisión. Repito, es su decisión. Él lo dirige. Y por supuesto yo he expresado mi opinión en distintas conversaciones. Por si alguien no pudo leer esa letra tan pequeña, le preguntaron, ¿vas a cumplir con esa cláusula del acuerdo, si eso es lo que está ahí? Porque dijiste que ibais a ir más allá. Y él respondió, mira, ese es el acuerdo del presidente Trump. Mientras él pueda poner fin al programa nuclear y al desarme de Irán, puede hacer lo que quiera, pero nosotros tenemos nuestros propios intereses, y también vamos a seguirlos. Así que no se comprometió a hacerlo. Eso va a generar inquietud. Ese es el primer punto, al menos de lo que se ha filtrado hoy. ¿Va a desbaratar todo antes incluso de llegar a la firma del viernes? Posiblemente. De nuevo, depende del presidente Trump, que está buscando, ¿cómo decirlo?, una especie de carta para librarse de la cárcel. En otras palabras, acabamos de perder una guerra con Irán y queremos ponerle fin y desaparecer discretamente sin más complicaciones. Él busca un documento que le dé esa posibilidad. El problema es que, y creo que ya lo hemos comentado antes, para el señor Netanyahu y sinceramente para los israelíes, la lucha con Hezbollah es existencial. Saben que con Hezbollah no puede haber otro resultado que la destrucción de Hezbollah o la rendición de Israel. Y los israelíes no van a rendirse ante Hezbollah. Lo que han intentado hacer en el pasado y lo que están haciendo ahora es separar a Irán de Hezbollah. Pero eso no ha ocurrido y no ha funcionado. Y no veo ninguna evidencia de que eso vaya a ocurrir ahora. De hecho, lo que estamos viendo con Irán es que está surgiendo como el líder estrella del mundo islámico, para disgusto de todos los príncipes y élites musulmanes suníes de todo Oriente Medio, el norte de África y otras regiones. Así que Irán lleva el control, no va a abandonar a Hezbollah. Además, sigue existiendo el proyecto del Gran Israel. Y cuando uno espera que el señor Netanyahu salga y diga, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo en Gaza, en Líbano, en Siria, y todo lo que planeamos hacer en Egipto, Jordania y Arabia Saudí, eso no va a pasar. Creo que ha llegado a un punto de no retorno y no puede apartarse de los objetivos que él mismo ha declarado. Bueno, una cosa es que él no se retire de San Diego, y otra muy distinta es que el presidente Trump diga que va a retirarse de esos acuerdos. Pero esto es lo que está diciendo la parte iraní. Este es el ministro de Asuntos Exteriores, Bassal Roxy, a quien también le preguntaron cuál es la posición de Irán sobre la cuestión del Líbano. Cualquier ataque militar de la entidad sionista contra el Líbano, a partir de ahora, no será aceptado bajo ninguna circunstancia. La continuación de la ocupación israelí de territorios libaneses constituye una violación del memorando de entendimiento. Y luego tenemos esto en las noticias de esta mañana. Dice que Hezbollah insiste en que Irán no firmará el acuerdo a menos que Israel se retire del Líbano, mientras Trump se plantea publicar el memorando de entendimiento. Así que, bueno, parece que están completamente en un extremo y en el otro, y Trump intentando encontrar una salida entre ambos. ¿Cómo va a resolverse esto? Bueno, hasta ahora, la mayoría hemos llegado a la conclusión de que el presidente Trump está bajo algún tipo de presión por parte del lobby israelí y de sus agentes, sus millonarios partidarios y demás dentro de Estados Unidos. Estamos a punto de saber si eso es cierto. ¿Es el presidente Trump realmente un agente independiente?
está en condiciones de actuar ante todo en interés de Estados Unidos, incluso si esos intereses superan o contradicen los del Estado de Israel y los del lobby israelí. Tendremos que esperar y ver. Creo que todavía es pronto para saberlo. Veremos qué pasa el viernes. Pero ahora mismo es muy evidente que está creciendo una distancia considerable entre Israel y Washington. Yo diría que, principalmente con el presidente Trump, porque estoy seguro de que muchos miembros del Congreso están muy interesados en seguir recibiendo todo ese dinero. Van a decidir y alinearse con Israel, pase lo que pase. Y por supuesto no hay realmente consecuencias personales para ellos, a menos que alguien en su distrito o en su estado se queje, porque no son responsables de la seguridad de Estados Unidos. Quiero decir, lo son en teoría, pero sabemos que en la práctica no es una de sus principales preocupaciones. Y bueno, es interesante. Dices que veremos cómo va a reaccionar el presidente Trump. También a él, a los tres se les preguntó hoy por su opinión sobre Hezbollah. Y esto fue lo que dijo el presidente Trump. Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah y están muriendo demasiadas personas. No hace falta derribar un bloque de pisos cada vez que buscan a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son de Hezbollah, eso se lo puedo asegurar. Le sugería a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah, porque siendo sincero, creo que lo harían mejor. Por un lado, Trump es la primera vez, que yo sepa, que realmente cuestiona la afirmación israelí de que todo lo que atacan, tanto en Gaza como en Líbano, era un bastión de Hezbollah o de Hamas. Ahora dice no, no lo eran. De ninguna manera lo eran. Entonces, ¿tú crees que eso es cosa suya? Hay dos cosas que dijo ahí, pero veamos primero esa. ¿Crees que Trump está empezando a ir en una dirección en la que podría decidir soltar lastre y dejarles ir por su cuenta? Habrá que verlo. De nuevo, ya sabes, estás haciendo la pregunta del millón, o mejor dicho, la de $90,000. ¿Puede él apartarse de los intereses de Israel? En otras palabras, ¿puede moverse en una dirección nueva y diferente? Tenemos que entender bien cuál es el problema de fondo con el que está lidiando. Ni siquiera creo que el presidente Trump lo entienda del todo. ¿Cuál es ahora mismo la cuestión central en la región? La cuestión central es Gaza, y es la determinación del liderazgo israelí de gasificar todo lo que quieren controlar. Es decir, ya sea el sur del Líbano, gran parte del Líbano, el sur de Siria o buena parte de Siria, donde quiera que vayan, primero tiene que aplicarse ese proceso de gasificación. Ese es el problema. No va a haber ninguna solución, no va a haber un final para este desastre hasta que eso se aborde. Ahora bien, ¿cómo se aborda eso? Bueno, hay que detener a los israelíes en lo que están haciendo ahora mismo en Cisjordania, que es destruir aldeas, cristianas, musulmanas, les da igual. Y hay que recuperar el control dentro de Israel sobre todo lo que está ocurriendo dentro del Estado, porque ahora mismo hay milicias judías actuando por su cuenta, colonos, ciudadanos israelíes, están en cierto modo vinculados quizá a elementos del Ejército de Defensa de Israel. Pero lo que quiero decir es que ya no es un Estado unitario como lo era al principio, y eso es un problema. Y por último, ¿cómo se puede resolver algo si no se acepta que tiene que existir alguna forma de Estado palestino? Eso es imposible. Los israelíes lo han hecho imposible. No puede haber un Estado palestino, y los israelíes no van a integrarse ni asimilarse con el resto de Oriente Medio. Se han negado a hacerlo en el pasado, y ahora, desde luego, no lo van a hacer. Francamente, no veo cómo podrían. ¿Cómo puedes decirle a toda la gente que vive a tu lado que son subhumanos, que son animales, que no merecen vivir, y luego esperar que te reciban con los brazos abiertos después de que se firme algún tipo de nuevo acuerdo entre el presidente de Estados Unidos y quien sea? No lo veo posible.
Y además, hay que tener en cuenta el trasfondo del acuerdo Sykes-Picot desde la perspectiva de la gente en Oriente Medio ahora mismo. Están mirando ese acuerdo y diciendo, eso se acabó. Y no es solo Israel lo que forma parte de ese se acabó, es todo. Todos esos pequeños estados en Oriente Medio, sobre todo en la península arábiga, no son auténticos estados nacionales. They're not genuine nation states. They're artificial constructs. They're creatures of the First World War. Son construcciones artificiales, son criaturas de la Primera Guerra Mundial. Eso incluye a Israel, incluye a Jordania, a todos esos lugares. Esa es la actitud de mucha gente que vive en la región. Dicen, necesitamos un cambio, y eso significa eliminar esas construcciones artificiales. Ahora, algunos dicen, bueno, eso es imposible, no se puede hacer. Ha sido imposible hasta ahora, pero las cosas están cambiando dentro de la región, y también están cambiando las actitudes de quienes viven allí. Y tanto los turcos como los iraníes viven dentro de estados civilizacionales. Es decir, los turcos son el estado sucesor del Imperio Otomano, e Irán es el estado sucesor de Persia. Ambos pueblos no tienen ningún dilema sobre quiénes son ni sobre su identidad. No dependen de potencias extranjeras que vengan a sostenerlos o a garantizar que sigan existiendo. Solo puedo imaginar lo que el liderazgo en Ankara o en Teherán piensa en privado sobre lo que debería hacerse en Oriente Medio. Estoy seguro. Todos están interesados en lo mismo. Todos quieren que el statu quo actual desaparezca. Y ese es el gran problema. Ahora, los Emiratos Árabes Unidos lo entienden y están intentando en este momento establecer nuevos oleoductos para mantenerse a flote, de modo que puedan evitar sacar su petróleo fuera de Oriente Medio. Claro, la consecuencia indeseada de eso es que el oleoducto tiene que cruzar Arabia Saudí o Omán. Ya tienen uno que pasa por Omán. Pero si cruza Arabia Saudí, ¿qué ocurre? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo afrontan? Todo el mundo intenta encontrar la manera de seguir existiendo, pero va a ser muy difícil después de que esto se firme. Ahora bien, supongamos que se firma. ¿Se vendrá todo abajo? Pues probablemente. Pero si lo que te interesa es simplemente salir, si quieres desvincularte de todo, que creo que en el fondo es lo que el presidente Trump quiere hacer, desde su punto de vista puede que no le importe demasiado, Daniel. Porque puede decir, mira, hicimos todo lo que pudimos y esto es lo mejor que hemos conseguido. Si la gente de la región se niega a aceptarlo, bueno, eso no es mi responsabilidad ni la nuestra. Y creo que esa actitud podría llevar a que se firme el acuerdo y al final a que nos desvinculemos de la región. Sí, quiero que veamos un poco algunos de los obstáculos que hay en contra de eso. Porque el presidente Trump está siendo presionado por todos los frentes, como mencionabas hace un momento. Está siendo presionado por el lado israelí. En un instante veremos algunas de las declaraciones de Netanyahu. También está siendo presionado, claro, por el lado iraní, porque están intentando forzar cuestiones muy importantes. Y de hecho voy a mostrarte algunos puntos del memorando filtrado. Pero además está siendo presionado desde el lado estadounidense, y eso viene de algunos de sus mayores y hasta ahora más fieles seguidores. Por ejemplo, Mark Levin, que es un gran defensor de Israel, pero que ha apoyado a Trump en todo hasta llegar a este punto. También está Rebecca Heinrichs, que decía, no podemos dejar atrás a Israel. Lo publicó en su cuenta de X. Y luego está una de las personas más molestas y que más presión está ejerciendo, Jack Keane. No puedo encajar algunas de las cosas que están saliendo de la administración y que vienen de fuentes fiables. Eso es lo que me resulta tan inquietante. Cuando lo oí de los iraníes, lo descarté. Pensé, bueno, es la misma tontería de siempre. Pero cuando escucho de fuentes de la propia administración, algunas de las cosas que tú has oído y lo que hay en este acuerdo, eso no tiene ningún sentido. No se puede defender. Creo que lo que debería hacer el presidente es simplemente publicarlo y dejar que la gente vea lo que hay, para que dejemos de debatir sobre algo que ninguno de nosotros ha visto.
Sí, creo que está bastante claro que él lo ha visto. Por eso está tan alterado con todo esto. Pero, ¿qué opinas? Bueno, veámoslo por partes. ¿Qué te parece toda la presión de Estados Unidos sobre Trump para que no firme este memorando de entendimiento? De eso ya hablamos antes. Eso es permanente, no va a desaparecer. Quiero decir, cuando digo permanente, probablemente sea más fuerte que nunca. Estoy seguro de que todos, desde Paul Singer hasta Miriam Adelson o Larry Ellison, todos ellos profundamente comprometidos con la idea de poner a Israel por delante, van a oponerse a esto. Y bueno, no sé qué se le puede decir al presidente Trump a estas alturas. Trump, evidentemente, piensa que no está en su interés político, ni en el interés del pueblo estadounidense, que sigamos enredados para siempre en este lío. Al menos, esa es mi percepción. Por eso quiere que este marco quede documentado. Y creo que perciben la posibilidad de que los israelíes hayan ido demasiado lejos y que en algún momento la gente diga, bueno, ya basta, nos vamos. Y sinceramente, ¿cómo podríamos evitarlo? Quiero decir, si hemos aprendido algo, es que en este nuevo entorno de guerra, con las nuevas tecnologías de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y toda esa multitud de sistemas de armas guiadas con precisión, misiles no tripulados, misiles de crucero y demás, no podemos proteger a nuestros aliados. Y eso está calando no solo en el Golfo Pérsico, sino también en Europa, en el noreste de Asia y en otros lugares. Así que todas las condiciones que favorecían ese tipo de inversión masiva en la hegemonía militar de Estados Unidos, desplegando tropas por toda la periferia de Eurasia, se han acabado. Eso se está deteniendo. Creo que eso se le está dejando claro al presidente Trump. Y si no se le ha dejado claro, entonces creo que lo ha descubierto por sí mismo, porque simplemente no va a funcionar. Y eso significa que esto puede ser irreversible. Digámoslo así, si se firma y seguimos adelante con ello, puede ser irreversible, independientemente de lo que finalmente hagan las otras dos partes, Irán e Israel. Y ahora quiero pasar al lado israelí, porque como vais a escuchar, este es Netanyahu hablando sobre la buena relación que tiene con Trump. Creo que está traducido al inglés. Pero lo interesante aquí, y me gustaría que lo comentaras después, es si se trata de Netanyahu o de todos esos defensores de la guerra aquí en Estados Unidos, que dicen no, sigamos luchando. Tienen que reconocer lo que acabas de decir, que no podemos hacerlo. No podemos protegernos del fuego iraní entrante si esto vuelve a convertirse en una guerra abierta. No podemos proteger a los demás. Así que, literalmente sería autodestructivo volver a eso. Y sin embargo, parece que es justo lo que están pidiendo. Trump y yo nos conocemos desde hace muchos años. A menudo coincidimos, aunque también hay ocasiones en las que no tanto. Yo soy responsable de los intereses de seguridad de Israel. Los defiendo, pero no siendo beligerante. Hay que hacerlo con inteligencia y con un profundo conocimiento del entorno estadounidense. Eso requiere mucha experiencia. Creo que lo hago de la mejor manera posible. Y cuando es necesario, me mantengo firme en defensa de nuestros intereses de seguridad. Sabes, me encantaría, como comentario aparte, oír al presidente Trump decir lo mismo. Algo como, sí, me gusta Israel, pero voy a defender primero los intereses de seguridad de Estados Unidos. Netanyahu va a hacer lo que tú sugieres, y la pregunta es si el presidente Trump lo hará o no. Pero, si puedes, desde una perspectiva militar, responde a esa pregunta. ¿Por qué hay tanta gente presionando por algo que evidentemente no podemos lograr por la vía militar? No pueden aceptar la posibilidad de que la fuerza en la que hemos invertido y en la que hemos gastado billones de dólares durante los últimos 35 o 40 años ya no sea viable en el nuevo entorno de combate. Y estoy seguro de que esa es la opinión del general Keane. Esto siempre es un problema. Los oficiales de más alto rango tienen muchas dificultades para afrontar las nuevas realidades del campo de batalla.
nuevas tecnologías, nuevas formas de luchar, nuevas estructuras, y por eso tienden a resistirse a todas ellas, con el argumento de que aún no se ha demostrado. Bueno, tú y yo creemos que sí se ha demostrado, y creo que mucha más gente también lo ha entendido. Hemos aprendido muchas lecciones importantes de la guerra en Ucrania, así como de la guerra del Golfo Pérsico. Creo que el Golfo Pérsico es probablemente un ejemplo más claro, porque allí el terreno no oculta las explosiones, los daños ni las operaciones. En cambio, mucho de lo que ocurre en Ucrania es opaco para nosotros. Es decir, no podemos verlo con la misma facilidad ni con la misma claridad que en Oriente Medio. Así que no me sorprende que él lo sienta así. Y seguramente diga, no, tenemos suficientes municiones, suficientes misiles, suficientes aviones, y nadie va a detenernos. Recuerda que esto lo hemos oído una y otra vez. Cada vez que se menciona a los rusos o a los chinos, o la posibilidad de que intervengan, responden, va, olvídalo. Eso no importa, nunca van a hacer nada. Creo que esa es una posición muy peligrosa. Y creo que el presidente Trump también sabe que es una posición peligrosa. Hay muchas otras cosas en juego. Estoy seguro de que el presidente Trump ha escuchado con atención al señor Erdogan. Tiene que hacerlo. Los turcos son una potencia importante. También ha escuchado al general Sisi en Egipto, muy vulnerable, pero sigue siendo el líder del país árabe musulmán más grande del mundo. Así que creo que es fácil tener una visión del mundo muy limitada, vista a través de un prisma muy estrecho. Y eso es lo que pasa con mucha de esta gente que es, digamos, incondicionalmente pro-Israel. Pero si eres el presidente de Estados Unidos, hay mucho más que tienes que tener en cuenta. Bueno, hay mucho más. De hecho, hay bastante más en este acuerdo. Hemos estado hablando de algunos grandes obstáculos solo con el tema del Líbano, la posición de Irán, lo que dice Hezbollah en el Líbano, lo que dice Trump sobre el Líbano, lo que dice Israel sobre el Líbano. No sé muy bien cómo encajar todo eso, pero hay muchos otros asuntos también. Y de hecho, al parecer, The Wall Street Journal está informando ahora sobre algunos de los términos filtrados. Así que, por lo visto, algunas de las cosas de las que hemos estado hablando están efectivamente en la versión estadounidense. Trump todavía no las ha leído públicamente. Llegaremos a eso en cuanto él lo haga. Pero veamos también de qué más se ha hablado aquí, porque una de las cosas que ha dicho Mark Thiessen, que ha sido un gran defensor de esta guerra continua, y que además se ha mostrado encantado de matar a todos los iraníes que haga falta, es lo siguiente. Esta mañana ha publicado que, según él, uno de los términos es que Estados Unidos, junto con sus socios regionales, se compromete a crear un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando una financiación de al menos $300 mil millones. Bueno, eso se mire como se mire. Son reparaciones que solo paga el bando perdedor. Y de hecho, aquí están los términos que él está planteando en ese momento. Pero veamos, ¿de dónde saldría ese dinero? Ayer entrevistaron a J.D. Vance y trató de esquivar el tema diciendo, bueno, ya sabes, vendrá de otra parte, no saldrá de Estados Unidos. Y luego creo que hoy, Jack Keane, no te voy a mostrar ese video ahora, respondió algo así como, me da igual de dónde venga el dinero, no podemos permitir que esa gente lo reciba. Pero entonces, ¿hay alguna forma de evitarlo sin darles reparaciones si no conseguimos que se firme? Bueno, ante todo, seamos claros. Mark Thiessen, junto con el general Keane, han asumido por completo la narrativa israelí de que Irán es como el archidiácono de la iglesia de Satán, que es malvado por naturaleza, que sus intenciones son malvadas, que su sociedad es malvada y que por tanto debe ser destruido. Sinceramente, así es como ellos lo ven. Por eso seguimos oyendo a gente decir, bombardeadlos otra vez, bombardeadlos otra vez, bombardeadlos otra vez. No creo que el presidente Trump lo crea realmente en privado. De hecho, sé por comentarios que ha hecho en el pasado que no lo cree.
Y creo que él entiende que ahora mismo hay una necesidad crítica de estabilidad en el mundo, no de caos. Y esta guerra en el Golfo Pérsico ha creado un caos financiero, económico y estratégico. Entonces, claro, ¿qué le dices a alguien que insiste? Quiero decir, imagina que estás casado con una persona y todos tus amigos la detestan, dicen cosas horribles sobre ella, pero tú la conoces y no estás de acuerdo con lo que dicen. Así que tienes una elección. Puedes escuchar a todos tus amigos o puedes mantenerte al lado de tu esposa. Es más o menos lo mismo. Y creo que el presidente Trump es lo bastante reflexivo como para saber que las cosas de las que se acusa a Irán no son válidas. Y ahora él sabe que los israelíes son capaces de cosas que ni él, ni yo, ni muchos de nosotros habríamos creído posibles. Yo desde luego no lo creía. No lo creía. Así que no pienso que eso funcione. Y bueno, dejando a un lado los comentarios de Mark Thiessen, es un desastre si eres Netanyahu. Es un desastre si estás comprometido de forma permanente con la hegemonía regional israelí y con las finanzas judías internacionales. Pero para el resto de nosotros, no es un desastre. Y tenemos interés en hacer negocios con Irán, igual que tenemos interés en hacer negocios con Rusia, con China y, sinceramente, con todos los demás. Sí, y ahí está ese titular del Wall Street Journal que mencionábamos. Es una noticia de última hora desde su punto de vista. Acaba de salir justo cuando empezaba nuestro programa. Vamos a echar un vistazo a ese punto, según los términos que se han filtrado. Estados Unidos se compromete a poner fin en un calendario que se acordará como parte del acuerdo final a todos los tipos de sanciones que actualmente enfrenta la República Islámica de Irán. La lista es larga, incluye resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, acuerdos de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica y todas las sanciones unilaterales, tanto las primarias como las secundarias. Esa es una lista enorme, Doug, porque estás hablando de que se levantarán todas las sanciones, y los iraníes llevan tiempo diciendo que eso tiene que hacerse por adelantado o no hay acuerdo. Y ahora, si estos términos son ciertos y vienen de nuestra parte, entonces tendremos que renunciar a todo eso. Solo imagina las cabezas explotando en Washington, D.C. si realmente hace eso Trump y levanta esas sanciones. ¿Crees que podría salirse con la suya? Bueno, creo que va a tener problemas con el Congreso, obviamente, porque siguen estando en el bolsillo de AIPAC y van a enfadarse con cualquier intento de levantar las sanciones a Irán o a cualquiera que no guste a los israelíes y al lobby. Pero está haciendo lo correcto. Eso pertenece al pasado. Creo que el presidente Trump se está desvinculando de ese pasado autodestructivo y contraproducente que ha marcado la política exterior y de defensa de Estados Unidos durante 30 o 40 años. Tuvimos una oportunidad después del 91 y desde luego una gran oportunidad después de 2001 para cambiar de rumbo en muchos aspectos. No lo hicimos. Redoblamos la apuesta por todas esas políticas absurdas. Podrán comprar precios your berries en amados, y en lugar de los convertimos en adversarios o los alejamos. Todo este asunto tiene que desaparecer. Pero eso no es popular dentro del Beltway. Al Beltway le gusta el statu quo. Le gusta ese statu quo que mantiene el dinero fluyendo hacia los lugares donde quieren que vaya. Y lo que Trump empezó a hacer en su primer mandato fue cambiar ese flujo de dinero. Luego lo abandonó. Después volvió a intentarlo. Al principio hablaba muy bien, pero no lo hizo. Fracasó en Ucrania, fracasó en Minneapolis, fracasó en muchos sitios. Quizá ahora, en este momento, se haya dado cuenta de que está empujando en la dirección equivocada y que ha llegado la hora de dejar esa colina y avanzar por un camino más llano hacia el futuro. No lo sé, no sé exactamente dónde está ahora, pero me da un poco esa impresión.
Do you think that he has the wherewithal? ¿Y crees que él tiene todavía la capacidad, al menos emocionalmente, para salir adelante con esto? Sobre todo con toda esta gente de la que acabamos de hablar. Y hay una lista mucho más larga de personas que están molestas por muchas de esas cosas. Y hay otro tema más, del que hablaré justo después de esto. Pero la pregunta es, ¿puede lograr que los suyos se alineen, que les convenza? Has comentado muchas veces en nuestro programa que una de sus mayores habilidades es su capacidad para darle la vuelta a cualquier cosa y conseguir que la gente crea en algo. Pero, ¿estamos llegando al límite de ese poder? ¿Podrá realmente convencer a toda esa gente para que le siga si decide ir por este camino del memorando de entendimiento? Who controls our media, the mainstream media? ¿Quién controla nuestros medios, los medios tradicionales? ¿Y qué importancia tiene eso hoy en día? Una de las cosas que he aprendido en los últimos meses es lo poco que significan ya los medios convencionales. Pensemos en alguien como Tucker Carlson. Mucha gente creía que era una figura importante en los medios cuando trabajaba en Fox. ¿Y qué es hoy? Una figura mucho más grande, mucho más influyente ahora que ya no está en Fox, de lo que fue cuando estaba allí. Así que creo que el panorama mediático ha cambiado. Creo que existen medios alternativos que están creciendo y que al final van a superar a lo que consideramos tradicional. ¿Hemos llegado ya a ese punto? No, pero nos estamos moviendo en esa dirección. ¿Será suficiente para ayudar al presidente Trump si sigue ese camino? Eso no lo sé. La segunda cuestión es que el sentimiento antibélico en Estados Unidos está mucho más extendido de lo que la gente imagina. Verás, no tenemos servicio militar obligatorio y la mayoría de las razones de todas aquellas manifestaciones durante el conflicto de Vietnam contra la guerra, sobre todo después del 68, tenían que ver con el reclutamiento. Y no era solo porque la gente no quisiera servir, sino porque empezaron a darse cuenta de que la guerra no tenía sentido y no querían morir sin motivo. No es una postura irracional, ¿verdad? Creo que esa actitud es ahora más fuerte dentro de Estados Unidos que en cualquier otro momento desde los años 60, cuando la vi por primera vez. Pero esta vez es una actitud más razonada. No se trata de decir, no quiero servir a mi país. No, ese no es el problema. Es más bien, no me interesa ir a una parte remota del mundo y sacrificar mi vida por unos intereses que, como ciudadano estadounidense, no necesariamente comparto ni apoyo. Así que creo que el presidente Trump, dependiendo de la energía que tenga, está en una posición en la que podría hacer que esto funcione. Pero sin duda, tiene una cantidad enorme de enemigos en el Capitolio, gracias al lobby, que van a luchar contra él con uñas y dientes. No hay ninguna duda de eso. Y una última cosa, que ha sido uno de los mayores puntos de fricción, y este es uno de ellos. El presidente Trump se ha metido en un callejón sin salida con este asunto. Es porque hasta la saciedad ha intentado diferenciarlo del acuerdo nuclear de Obama, el JCPOA, diciendo que el suyo es mucho mejor y todo eso. Además, siempre se ha burlado de Obama por haber entregado aviones cargados de dinero, $1.700 millones, y así sucesivamente. Y ahora, la parte iraní está diciendo que van a necesitar unos $10,000 millones por adelantado, o no habrá acuerdo. Eso es lo que han dicho recientemente. Y ahí está el punto de bloqueo. Este es el punto número 11, aquí al final. Dice que Estados Unidos se compromete a que a la vista de los avances en las negociaciones hacia un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y puestos completamente a su disposición. No han puesto una cifra, así que no sabemos si son 24 o cualquier otra cantidad, pero según esto, nos hemos comprometido a hacerlo. Y hasta ahora, la vicepresidenta Vance ha dicho, no hay dinero por adelantado. El presidente Trump dijo con Kristen Welker hace una semana, un domingo, definitivamente no hay dinero por adelantado. Y ahora aquí, esto dice que sí hay dinero por adelantado. ¿Cómo va a justificar eso?
money up front? How's he going to spend that one? It's hard to tell, but I think he knows in the back of his mind. Es difícil saberlo, pero creo que en el fondo, él sabe que si consigue que esto funcione, sobre todo con Irán y con Estados Unidos, y logra cambiar, ya sabes, ese estado de casi guerra permanente en Oriente Medio, entonces también tendría la oportunidad después de hacer algo parecido en Ucrania. Durante el poco tiempo que estuve con él, hay algo que puedo decir con certeza. Nunca vi en él interés en hacer la guerra. Simplemente no lo vi. No era alguien que quisiera destruir cosas. Estaba dispuesto a hacerlo si pensaba que era necesario, si se sentía obligado a hacerlo, pero no era algo que deseara. Si consigue que esto funcione, bueno, ya sabes, todo depende de los factores de los que hemos hablado. And, this all depends on all the factors that we've discussed. He may not be able to bring the Israelis on board, and the Israelis may insist. Puede que no consiga que los israelíes se sumen y que ellos insistan en actuar por su cuenta. Y puede que, al menos al principio, no haya mucho que él pueda hacer al respecto. Pero si logra que funcione entre Estados Unidos, Irán y el resto de la región, entonces creo que tendría la oportunidad de hacer algo parecido con Rusia, Ucrania y Europa del Este. Y eso sería un logro enorme. No deberíamos descartarlo como algo imposible. Todo depende de él. ¿Podrá mantenerse firme y mantener, ya sabes, el apoyo necesario para que funcione? Yo creo que sí puede hacerlo. Pero claro, depende de cosas sobre las que ni él ni yo tenemos mucho control en este momento. Sabes, Doug, eso te lleva de nuevo a algo que, sobre todo cuando miras todo este conjunto de obstáculos que tiene en contra, tanto dentro de su propio círculo, como del lado iraní, del lado israelí, y con todo este asunto del Líbano, si eso logra mantenerlo bloqueado, todo puede venirse abajo. Aunque él aceptara todo y asumiera el coste político en casa, me da la impresión, y me gustaría saber qué opinas tú, de que la forma más eficaz que tiene de controlarlo es decir, vale, ¿no queréis aceptar esto? De acuerdo, entonces seguid por vuestra cuenta. Me refiero a eso de simplemente levantarse y marcharse. Volveré. Si intentas retomar el programa nuclear, si vuelves a sacar el polvo de la Tierra, o como quiera que lo haya dicho, él puede decir eso y luego simplemente marcharse. Porque así yo no tengo que imponer sanciones, ni liberar fondos congelados, ni ceder nada. Solo tengo que decir, nos vamos. Y entonces vosotros tendréis que resolverlo por vuestra cuenta. Porque en ese punto ya no importa nada más, y él pasa a tener el control. ¿Crees que esa es realmente su forma más eficaz de avanzar? Y si no lo es, ¿cuál sería? Porque yo no veo otra. Bueno, recordemos que congelar los fondos de otras personas, como hemos hecho con los rusos, los iraníes y otros, es una buena forma de debilitar la eficacia de nuestro propio sistema financiero. Una de las razones por las que los BRICS están ganando peso y por las que la alternativa china al sistema SWIFT se está fortaleciendo día a día es porque hemos demostrado al mundo que no somos fiables. No se puede confiar en nosotros. Con solo una firma, los bancos de Nueva York y de otros lugares de Estados Unidos pueden básicamente dejarte sin tus fondos. Eso es algo muy, muy peligroso. Así que liberar esos fondos, estoy totalmente a favor, al 100%. Deberíamos acabar con esa práctica de bloquear de forma arbitraria el acceso a fondos de países extranjeros solo porque no nos caen bien, por la razón que sea. En ese punto, estoy totalmente en desacuerdo con la gente de Washington y con su manera de pensar. Pero claro, yo quiero vivir en un mundo distinto del que a ellos les parece bien. No quiero vivir en un estado de conflicto constante con otros pueblos cuando no hay motivo para ello. Quiero poder hacer negocios con todo el mundo. Lo repito una y otra vez, y la gente me mira y me dice, ¿qué quieres decir con eso? Pues exactamente lo que digo. Queremos comercio. Ahora bien, tenemos que organizarlo de una forma que sea beneficiosa para ambas partes. Hay formas de hacer eso sin tener que sancionar a todo el mundo.
Eso es una parte. La segunda es que puede que tengas razón, que al final él no consiga todo lo que quiere y tenga que dar un paso atrás. Pero ¿qué significa dar un paso atrás? ¿Vas a renunciar a las enormes cantidades de dinero que envías a Israel de forma habitual? Esa es la cuestión. Todos en el Congreso se levantarán y dirán, oh, no puedes hacer eso. Lo que significa que si Israel tiene acceso a una financiación ilimitada para hacer lo que quiera, su comportamiento no va a cambiar. Si usted quieres influir en el comportamiento de Israel, tienes que ver el tema de la financiación. With Israel, you have to address the funding issue. And I guess we'll find out if that's going to happen. Supongo que ya veremos si eso va a pasar. Lo siguiente que estamos esperando es cuando Trump va a presentar eso oficialmente. Entonces ya podremos decir que no se trata de filtraciones ni nada parecido, sino de lo que él ha dicho, y podremos analizarlo. Pero Trump no está en las noticias hoy solo por eso. También está en la cumbre del G7. Y quería mencionarlo porque Zelensky también está allí. La verdad, no sé muy bien por qué. Pero Zelensky dice que el G7 ha acordado que Rusia no está ganando la guerra y que se han debatido más sanciones. ¿Qué opinas del papel de Trump en todo esto y de si más sanciones van a servir de algo? And about whether or not more sanctions is going to help. I think President Trump has realized that Creo que el presidente Trump se ha dado cuenta de que es un mentiroso descomunal. La guerra está perdida. No hay ninguna posibilidad de que Ucrania, de ninguna manera ni bajo ninguna forma, pueda superar militarmente a los rusos. Creo que él lo sabe. También creo que percibe que esto es como un viaje atrás en el tiempo. Es un poco como ir al Museo de Historia Natural. ¿Quiénes son ahora el G7? Ya no son necesariamente los grandes actores que fueron en su día. El mundo ha cambiado muchísimo. Y si hablamos de los japoneses están en una situación muy complicada. Y nos lo han dejado clarísimo. Si intentáis impedir que tengamos acceso al petróleo ruso que necesitamos ahora mismo en Japón, pues venderemos el resto de vuestra deuda. Ya sabes, tenemos un mercado de bonos muy frágil. Escucha a los analistas. Elige al analista que quieras, da igual quién sea, desde Ray Dalio hasta Luke Gromen o Grant Williams, cualquiera de ellos. Todos acabarán diciendo lo mismo. ¿Qué está haciendo el mercado de bonos? Porque ese ha sido siempre el indicador clave de tantas cosas en nuestra historia. Y muchos de estos estados europeos tienen ya un pie en la tumba financiera. Quiero decir, imagina a Starmer presentándose en algo así. Tiene más o menos la misma credibilidad que Al Capone. Olvídalo. Así que creo que el presidente Trump está observando todo el panorama. Creo que, de forma intuitiva, capta parte de esto, cuánto exactamente no sabría decirte, pero creo que lo entiende. Creo que comprende que esto pertenece al pasado, no al futuro. Y creo que también entiende que eso mismo se aplica a Oriente Medio. Solo se puede luchar contra el futuro durante un tiempo. Al final, si sigues resistiéndote, el futuro te acaba destruyendo. Ahora, déjame hacerte una pregunta sobre la propia guerra entre Rusia y Ucrania. Está claro que el presidente Trump llega al cargo y dice, sí, voy a resolver esto, lo liquidamos en un día. Luego fueron 100 días, y yo no lo negué. Y ahora, 17 meses después, básicamente dice, bueno, me lavo las manos, no voy a hacer nada. El día antes de que se marchara al G7, no tuvo mucha cobertura en la prensa porque estaban pasando muchas otras cosas. Pero Vladimir Putin fue quien inició una llamada telefónica y hablaron durante aproximadamente una hora. Putin planteó algunas ideas sobre cómo creía que podría intentar poner fin a todo esto. Y creo que lo hizo justo antes. En teoría era para felicitar a Trump por su cumpleaños, pero fue justo antes del G7. Y luego ya se pueden ver los titulares de hoy. No parece que eso haya cambiado mucho, porque dice, Trump anuncia un rápido regreso a las sanciones sobre las reservas de petróleo rusas mientras el G7 vuelve a centrarse en Ucrania. Y bueno, todo esto otra vez. Me acuerdo, Doug, tú y yo hablábamos de esto hace más de un año, que seguimos. Los europeos siguen volviendo a esas sanciones. Las primeras 18 rondas no sirvieron de nada.
Luego llegó la número 19, que supuestamente iba a funcionar. Después la 20, tampoco. Y ahora, con la 21, intentan otra más. Quiero decir, ¿en qué momento van a darse cuenta de que siguen cortando la misma rama en la que están sentados? Sabes, al final de la conferencia de Potsdam, Roosevelt estaba en muy mal estado, y no pasó mucho tiempo antes de que muriera. Estaba hablando con el almirante que actuaba como su principal asesor militar y en la práctica como presidente del Estado Mayor Conjunto. Y el almirante le dijo al presidente Roosevelt: «Señor presidente, nadie cree que los soviéticos vayan a cumplir esos acuerdos que ha firmado con ellos. Nadie cree que esto sea bueno para Occidente, ni para Estados Unidos, ni para nuestros aliados». Y entonces finalmente era el almirante Leahy. Roosevelt se volvió hacia él y le dijo: «Lo sé, pero estoy demasiado cansado para seguir luchando». Y por supuesto no mucho después falleció. Estaba cansado. No debería haber sido presidente. Nunca debería haber tenido ese último mandato. No hay nada que podamos hacer al respecto. No sé dónde está el presidente Trump. Creo que ahora mismo el presidente Trump está centrado muy concretamente en Oriente Medio. Si logra algún éxito allí, quizá después vuelva a prestar atención a Ucrania. Pero por el momento creo que ha decidido afrontar un asunto cada vez. Así que el hecho de que diga «voy a seguir adelante con esto» simplemente indica que no tiene tiempo para ocuparse de ello ahora. No va a enfrentarse a ese grupo. Va a concentrarse en lo que está haciendo en Oriente Medio. Y creo que eso es lo que está pasando. Así que la pregunta es, ¿a dónde vamos a partir de ahora? Y creo que hay cierta justificación. Sé que Gary está mirando a ver si tenemos un fragmento concreto, porque basándose en lo que acabas de decir, parece que él se inclina un poco en esa dirección. Pero en algún momento va a tener que hacer algo. Quiero decir, supongo que uno podría seguir intentando aplazarlo una y otra vez. Pero de hecho, déjame plantearlo como una pregunta. ¿Podemos seguir aplazando esto indefinidamente, sin preocuparnos, y pasar literalmente 2 años y medio más con Trump y dejar que el Estado se hunda? ¿Podríamos sobrevivir a eso? Bueno, creo que podemos, para serte sincero, en Europa. El panorama en Europa para el presidente Trump es el siguiente. Está tratando con personas que están al frente de desastres financieros, económicos, sociales y culturales en sus propios países. La mayoría de los líderes que están en esta conferencia no van a durar mucho más. Me sorprende que alguno de ellos siga ahí. Cuando miro a Merz, me deja pasmado. Cuando miro a Macron, no me lo puedo creer. Y Starmer, una locura. Así que van a producirse cambios profundos y convulsos en toda Europa después de este G7. Solo hay que fijarse en lo que está pasando en Irlanda, en el sur de Irlanda, en Irlanda del Norte y últimamente en Glasgow. Y hay un apagón informativo impuesto por esos líderes globalistas que no quieren que el mundo sepa que dentro de Alemania, de Francia, de los Países Bajos, del Reino Unido, hay un descontento enorme con lo que se está haciendo a esas sociedades por culpa de este problema masivo de inmigración, de la enorme mala gestión financiera y de la estupidez de intentar fomentar una guerra contra Rusia. Así que todo eso está en marcha. Ahora bien, ¿recibe el presidente Trump un informe sobre esto? ¿Alguien se lo cuenta? No lo sé. Pero creo que por las razones que acabo de mencionar, gran parte de lo que está mal en Europa se va a resolver. No se va a resolver por la fuerza militar. No lo van a resolver ni los rusos ni nosotros. Esto se va a resolver internamente en esos países. Y los gobiernos que lleguen al poder van a estar completamente desinteresados en ir a la guerra con con Rusia, porque sus poblaciones no quieren ir a la guerra. Alice Weidel ha dado un par de discursos realmente excelentes. Si algún día llega a liderar ese país o no, no lo sé, ya veremos. Pero ha marcado el camino y es el inicio del cambio, no solo en Alemania, sino creo en toda Europa.
Ella está diciendo, mirad, en cuanto tengamos el poder en Berlín, iremos a Rusia y buscaremos nuevos acuerdos. Queremos importar energía, queremos poner fin a la desindustrialización, queremos que la gente vuelva a trabajar. Y vamos a abordar este tema tan feo y tan complicado de reunir a millones de personas que no pertenecen a este país, que nunca deberían haber sido admitidas, y enviarlas de vuelta a sus hogares. Estas son las cosas que ella está diciendo, porque tienen que restaurar el Estado de Derecho en Alemania. Ahora bien, tú y yo hemos vivido en Alemania. Yo he pasado casi 8 años de mi vida viviendo allí, por temporadas. Es un país donde hasta 2015, incluso antes, nunca tenías que preocuparte por el Estado de Derecho. Quiero decir, tenías policías que jamás podían ser sobornados, ni siquiera se les pasaba por la cabeza. No había corrupción y la aplicación de la ley era inmediata, uniforme, justa y eficaz. Eso ha cambiado y tienen que recuperarlo. Ellos lo saben. Así que creo que Europa está a punto de vivir un cambio revolucionario del calibre de 1848. Y eso va a resolver algunos de estos problemas. Cuando digo algunos, me refiero al problema de la guerra con Rusia. Eso va a desaparecer por completo. Y cuando ocurra, los fondos de Zelensky se agotarán y Zelensky se quedará sin apoyo. Estoy seguro de que encontrará una y saldrá volando rápido para escapar de la ciudad. Acabará apareciendo como nuestros amigos en Kabul al final. Créeme. No tiene apoyo en el oeste de Ucrania. La gente allí está harta. Has visto las fotos, has visto las grabaciones. La gente no quiere saber nada de esta guerra. Y él está intentando presionar a los europeos para que envíen de vuelta a los ucranianos que están en el extranjero, hombres, jóvenes solteros, para que vayan a luchar. Bueno, yo creo que lo que quieren en realidad es sacar a muchos de esos jóvenes solteros ucranianos para abrir puestos de trabajo para su propia gente. Pero no creo que vayan a mandar ucranianos a morir sin sentido en el este de Ucrania, en una guerra contra Rusia que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar. Creo que el presidente Trump lo entiende. Pero de nuevo, ¿por qué iba a estrellarse contra el poste por eso ahora? Tiene problemas en Oriente Medio que tiene que resolver, y creo que va a intentar ocuparse de eso primero. Bueno, desde luego le deseamos lo mejor también en ese sentido. Interesante. Al parecer, el presidente Trump, al margen del G7, se reunió brevemente con Zelensky. ¿Quién sabe lo que dijo? Habrá que esperar y ver. Pero esto fue lo que dijo hace un par de días sobre la situación en Ucrania. ¿Vas a poner un foco especial en Ucrania? Bueno, ya veremos. Ahora mismo estamos centrados en Irán. Eso va a ser interesante. Lo de Ucrania queda atrás en el retrovisor, pero nosotros simplemente no tenemos nada que ver con eso. Les vendemos armas, ni siquiera se las damos. Obama les dio armas por valor de $350 mil millones, lo cual fue una locura. La Unión Europea nos paga el precio completo por las armas. Pero no es eso. No tiene ningún impacto en nosotros. Más allá de que vendemos armas, estamos a miles de kilómetros de distancia. Gary tenía uno de hoy. No es de hace un par de días, es de hoy. Aquí está el problema. Woodrow Wilson abrió sus mercados de crédito a Francia y al Reino Unido, y también los abrió a Alemania. Pero él sabía, durante la Primera Guerra Mundial, que los alemanes no iban a poder salir de Alemania y venir a Estados Unidos para acceder a nuestro crédito. ¿Y qué hizo entonces? En la práctica, nos alineó desde el principio con los británicos y los franceses en su guerra contra Alemania. Eso fue deshonesto y fue destructivo, porque en solo 6 meses, Francia y el Reino Unido se estaban quedando sin dinero. El presidente francés en 1914, cuando le preguntaron al comenzar la guerra, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Dijo, bueno, 6 u 8 meses después de eso ya no había dinero.
Pues bien, cubrimos el déficit. Así que mantuvimos la Primera Guerra Mundial en marcha y obtuvimos beneficios de ello, exactamente como está diciendo el presidente Trump. Es moralmente reprobable. Está mal. Y no debería hacerlo. Pero los actos moralmente reprobables son bastante comunes dentro del Beltway, y el enriquecimiento personal parece pesar más que cualquier consideración moral hoy en día, en ambos lados del espectro político. Pero creo que la gente debe entender que fuimos decisivos para que aquella guerra de 1114 durara tanto como duró, y que al final, provocando toda Europa Central y del Este. Y sabemos lo que eso significó. Llevó al comunismo al poder en Rusia y con el tiempo al nacionalsocialismo al poder en Berlín. Tonto, estúpido, insensato. Así que tiene que ponerle fin, y eso es lo que debería hacer cuanto antes. Hablas de lo importante que es cortar a los israelíes los fondos, las municiones y las armas que están usando para destruir a sus vecinos. No es menos importante cortar la ayuda a Ucrania. Si no lo haces, al final los rusos, y creo que Europa acabará enfrentándose a la realidad, pero más gente morirá sin necesidad. Bueno, eso era justo lo que quería preguntarte. Supongo que es la última pregunta. Sé que se nos acaba el tiempo, pero puedes imprimir dinero, puedes fabricar armas, puedes crear ataques de largo alcance y todo eso, pero no puedes imprimir personas. Y cada día mueren ucranianos, y solo Dios sabe cuáles son las cifras reales. Está claro que hay cientos de miles de muertos y quién sabe cuántos más heridos. Tiene que llegar un punto en el que ya no importe cuánto dinero o cuántas armas se envíen allí. No llega un momento en que el lado ucraniano, por pura necesidad, acabe colapsando. Bueno, hay tanto dinero para financiar a Zelensky y a su círculo más cercano, para comprar a gente en la rada, mantener a la policía secreta llena de efectivo y contentos a los distintos oligarcas, que francamente el pueblo de Ucrania no importa dentro de Ucrania. Ese es el problema. Putin está ahora mismo bajo una enorme presión, no solo por parte de la población rusa, que quiere poner fin a todo esto, y desde luego que lo quiere, sino también por parte de su propio círculo interno, que le exige actuar. Veremos qué pasa. Últimamente hemos visto ataques muy contundentes de los rusos contra Ucrania, de los que ya habéis informado, y un avance constante a lo largo del frente ruso. Pokrovsk ha caído, Zaporilla está al alcance. Básicamente Novorossiya, de la que hablábamos hace años, se está convirtiendo en una realidad. La pregunta es, ¿cómo se pone fin a esto si eres ruso? Y creo que la realidad empieza a imponerse, porque si los europeos no entran en razón, no quedará otra que cruzar el río y avanzar hacia Kiev. Pero eso es algo que no quieren hacer. Y recordemos que una de las cosas que más ha tenido en mente el presidente Putin no es solo que quiere evitar muertes, le preocupa proteger vidas rusas, sino que también ha intentado evitar muertes ucranianas, al contrario de lo que muchos piensan. Pero hay otra cuestión que tiene que tener en cuenta, la OTAN. Y ahí están esos fanáticos que no paran de hablar de una guerra con Rusia. Acabamos de ver cómo el ministro de Defensa británico dimitía de su cargo y ha reconocido en privado, y en parte también en público, que el Ministerio de Defensa del Reino Unido está en bancarrota. Las Fuerzas Armadas británicas están en ruinas, no tienen con qué luchar. Vaya sorpresa, ¿no? Pues bien, echemos un buen vistazo al resto de Europa. ¿Están los franceses un poco mejor? Sí. Pero, ¿están preparados para una guerra total contra Rusia? Por supuesto que no. ¿Y Alemania? Vamos, ni hablemos de eso. Han estado expulsando a todos los nacionalistas del ejército, y las poblaciones europeas en conjunto no quieren un servicio militar obligatorio, ni quieren luchar en ningún sitio. Al final del día, creo que el presidente Putin probablemente decidirá tomar alguna medida. Y eso se usará en contra de Rusia. Mira, este es el problema, Dan. Los rusos podrían ir a Kiev mañana mismo. Si lo hacen, la gente dirá, ¿ves? Putin quiere conquistar Europa del Este. Es una completa tontería.
Nunca ha sido cierto. Pero puede que no tenga otra opción, porque este régimen criminal no va a desaparecer mientras tenga dinero, equipo y apoyo. Y por cierto, creemos que tienen al menos entre 40 y 50 mil mercenarios sobre el terreno en Ucrania luchando por Ucrania. No consiguen encontrar suficientes hombres ucranianos que quieran luchar por su propio país. Y me asombra que pueda haber tantos, porque los rusos han dejado claro que si capturan a una persona que es mercenaria y no ucraniana, esa persona puede ser ejecutada según la ley rusa como terrorista. Así que me resulta increíble que esto siga ocurriendo. Es una picadora de carne. Es como una esponja que absorbe sangre, algo que no tiene ningún sentido. Y me entristece ver la disposición de Donald Trump a aprobar más estupideces para Ucrania. Me entristece ver a la gente en el Capitolio que va por ahí con esas pequeñas banderas en la solapa, sin entender lo que están haciendo, ni las consecuencias que eso tiene para la gente en Ucrania. Pero así son las cosas. Lo es. ¿Tienes tiempo para una pregunta más? Solo una más. Vale, de acuerdo. Esto es lo que ha dicho Hicks sobre cuánto tiempo podemos aguantar. Esto es lo que ha dicho Hicks sobre nuestras reservas de munición. Ni te preocupes por eso. Estamos impulsando con fuerza nuestro arsenal de libertad, construyendo más rápido, abriendo el Pentágono, rompiendo con la burocracia del Pentágono para obligar a la industria a moverse con mayor rapidez. Pero ahora mismo hay una crisis con esas reservas. Ahora mismo hay una crisis con esas reservas en el sector privado. Esa es una historia inventada que los medios quieren vender. Y al final, nuestras reservas están en muy buen estado. Vale, Gary, ya basta. Dijo que no hay ninguna crisis, Daniel Davis. Dijo que no hay ninguna crisis, que podemos seguir adelante. ¿Dice la verdad? En su cabeza, creo que se siente obligado como secretario de guerra a decirle a todo el mundo, no os preocupéis, todo va bien, no hay ninguna crisis. Pero en realidad hay que mirar todo el conjunto de misiones, equipos, municiones y armas, y entonces uno empieza a ver que estamos llegando a un punto en el que no nos conviene seguir tirando de esos arsenales. Ya hemos agotado muchísimo. Bueno, digamos así, hemos desarrollado nuestras capacidades en estas. Remember more, sí, es peligroso. It's not the end of the world, but it's dangerous. I mean, if you take the position that Quiero decir, si partimos de la idea de que podríamos tener que luchar, que podríamos enfrentarnos a una gran guerra convencional de alto nivel, entonces sí, no tenemos suficientes reservas. Y hay que tener en cuenta que no hemos movilizado al país, ni hay motivo para hacerlo. Recuerda que al principio, cuando se empezó a hablar de Rusia, se decía, bueno, los rusos se van a quedar sin esto, sin aquello, o la semana que viene, o dentro de 2 meses no les quedará nada. Pues bien, Putin movilizó la industria. No llegó a una movilización total, pero sí hizo una movilización. Nosotros no hemos hecho eso. ¿Podríamos hecho eso? ¿Podríamos hacerlo? Claro que podríamos. ¿Necesitamos hacerlo? No lo hacemos. Así que probablemente yo no habría dicho las cosas como él las dijo. Eso de no miréis aquí, no hay ningún problema, todo va perfecto. Somos el arsenal de la libertad. Vale, gracias, entrenador. Ya sabes, iremos al equipo de fútbol y haremos lo mejor que podamos. Pero mira, necesitamos menos hipérbole en Washington, Dan. Necesitamos los hechos, pero también una evaluación equilibrada. Y la mejor evaluación equilibrada que puedo dar es esta. ¿Estamos en niveles críticos en algunas áreas? Sí. ¿Podemos corregirlo? Sí. ¿Estamos haciendo algo para afrontarlo? Sí. Siguiente pregunta. Con eso bastaría. No necesitamos un discurso de animador. Y por lo visto, eso es todo lo que vamos a tener. Pero también se nos ha acabado el tiempo por hoy. Gracias por quedarte un poco más con nosotros, Doug. Siempre lo agradecemos mucho. Muy bien, gracias. Así que ahí lo tienen. Pueden ver más de Doug en su Substack, donde publica en mcgregorwarrior.substack.com. Muchas gracias, Doug.
Gracias. Bye-bye. And we appreciate you guys too. Adiós. Y también os agradecemos a todos. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros si aún no lo habéis hecho antes de iros. Os mantendremos informados de cualquier novedad, ya sea sobre la situación en Irán o la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos vemos en el próximo programa del equipo de Daniel Davis. Ya sabéis, no intento convenceros para que compréis oro ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Sustraportor y perturfa, Everett Vermarith, Skinagginings and Giddings. button and share this with somebody you love.